Eguerdion, eta eskerrik asko lehenik eta behin Realeko presidenteari, Jokin Aperribairi gaur gurean egoteagatik. Dakizuenez, aspalditik Aldundiak Realarekin urtero berritu ohi duen hitzarmena gaur sinatu dugu datozen 3 urteetarako. Hitzarmen horren poderioz, Aldundiak lagundu egiten du Gipuzkoako arrobit futbolistikoa babestera, eta gainera oso gustora egiten dugun aportazioa da. Milioia eta ia 200.000 euroko aportazioa egiten da, 1.180.000 euroko aportazioa egiten da urtero. Datozen 3 urte hauetan guztira 3,5 milioi pasatxo izango dira Aldundiak Realaren fundazioari, konkretuki fundazioari egingo dion ekarpena, eta ekarpen hori ez da Realarentzat. Realak egiten duena da, dakizuenez, berak lideratzen duen sistema guztia asetu. Sistema, nik uste dut, exitoso bat izan da, urtetan demostratu da sistema horrek eta eredu horrek baliatu duela inun baino talentu futbolistiko gehiago ekoizten dela Gipuzkoan. Herri txiki bat gera, lurralde txiki bat gera, baina horrek ez du kendu lana eta gauzak ondo egitea, eta gauzak ondo egitearen poderioz lortu da gaur egungo Realak lehen ekipoak, baina beste hainbeste ekipo baita ere lehen mailan Gipuzkoako arrobitik atera izana. Eta horrek nik uste dut balio handia daukala, jakinda batez ere zer nolako futbol panorama daukagu. Futbolaren industria oso industria komplikatua da, konplexua da, erronka handiak daude, eta horrek esan nahi du txikiak izanik gure eredu hau zaindu eta maitatu behar dugula. Eta horrek esan nahi du batuta jarraitu behar dugula Gipuzkoan jakinda Errealak jokatzen duen papera. Jakinda onartuta eta babestuta Errealak jokatzen duen paper hori. Nik uste dut inoiz baino importanteagoa dala, eta horregatik egin nahi izan dugu baita ere agerpen hau, inoiz baino importantea dala azpimarratzea Realak daukan paper hori oinarrizko futbolaren, talentuaren eta baloreetan hezitzearen prozesu horretan. Nik uste dut etekinak hor daude, etekinak ez bakarrik kuantitatiboak, baizik eta kualitatiboak ere bai. Errealak oso argi dauka zer nolako talentua eraiki nahi duen, egin nahi duen, ekoiztu nahi duen, eta horretarako ez ditu bakarrik gazteak, emakumezkoak, gizonezkoak hezitzen teknika futbolistikoan, baizik eta baita giza baloreetan ere. Eta nik uste dut horrek egiten diola Errealari diferentea, eta horrek egiten duela, eta bermatzen duela, Erreala izatea azkenean paper hori hezitzailearen papera, ez bakarrik berriro diot talentu futbolistikoan, baizik eta beste hainbat esparrutan ere, eta danok jakitea, numeroak hor daude eta estadistikak hor daude, ez dela bat erresa piramide horren kuspidera iristea, baina horrexegatik hain zuzen ere dela importantea ondo hezitzea eta futbolariei baita ere gaztetatik ondo esplikatzea zer dan futbola, zer atera diezaiok egun futbolari, eta zein zaila izan daiteken baita ere kuspide horretara iristea. Eta hortaz baita ere gazteei preparatzea exitoan, baina baita frustrazioan ere. Eta alde hortatik nire eta Aldundiaren txalorik beroena Errealak egiten duen paper horri. Bueno, decía que en primer lugar quiero agradecer a Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y de la Fundación con la que hoy la Diputación firma este convenio. Firma un convenio que no es nuevo, que viene a prorrogar o viene a repetir el modelo de colaboración que la Diputación viene llevando a cabo con el fútbol guipuzcoano a través de la Real Sociedad. Es un convenio, en este caso, que lo firmamos para los próximos 3 años, que suma en esos 3 años una aportación de 3,5 millones pasados, a razón de 1.190.000 o 180.000 euros, depende del año,
que ha tenido un leve incremento como producto de una mayor aportación al fútbol femenino, que por fortuna también goza de buena salud en el territorio, y que tiene su fundamento en un liderazgo claro que la Diputación reconoce a la Real Sociedad en la generación del talento futbolístico, pero también en la formación de valores. Nosotros creemos que el modelo que tanto ha costado acordar, porque fundamentalmente tiene un valor y es que es un modelo acordado por el fútbol guipuzcoano y con las instituciones, es un modelo que ha permitido generar talento futbolístico, ahí están los resultados, somos un territorio pequeño, pero que sin embargo genera talento futbolístico, es una cantera provechosa, es una cantera que genera talento, es una cantera que alimenta el primer equipo de la Real, pero que a veces incluso alimenta a otros equipos también, es decir, que se genera un talento con un promedio desde un punto de vista cuantitativo pues muy elevado para ser un territorio tan pequeño. Eso es señal de que las cosas están bien hechas, las alianzas están bien estructuradas, los itinerarios formativos están bien definidos, pero la Real tiene otro elemento significativo que le caracteriza y por el cual a nosotros nos hace especialmente sentirnos orgullosos de alguna manera de reconocer ese liderazgo, ¿no? Y es que la Real ha tenido siempre muy claro que debía de generar un entorno eficaz pero también seguro y sostenible. Seguro y sostenible, algo que Goizán Álvarez, nuestra directora, suele insistir en muchas ocasiones, ¿no? Seguro y sostenible, ¿por qué? Porque no queremos ser una fábrica de juguetes rotos, porque no queremos generar frustraciones innecesarias, porque hay que hacer ver a los jóvenes talentos que efectivamente el fútbol es un deporte, es una competición, se puede aprender mucho de él, pero también es una industria a la que no es fácil, a cuya cúspide no es fácil llegar por razones puramente estadísticas y que por tanto el éxito no solamente bueno, pues está adscrito o está asociado al llegar al primer equipo, porque obviamente si fuera por eso, pues realmente estaríamos ante un panorama desolador para muchos jóvenes, porque no es fácil llegar y de hecho la mayor parte de la gente no llega a la cúspide. Sin embargo, la Real tiene muy claro, muy interiorizado, muy metabolizado, que por eso es importante educar a los jóvenes y a las jóvenes no solamente en técnicas futbolísticas, sino también en valores. Y eso es lo que les lleva a impartir formación más allá de las cuestiones técnicas, en cuestiones de valores, asociados a algunas de las enfermedades sociales que a veces vemos a nuestro alrededor y de las que lamentablemente el fútbol a veces no escapa, ¿no? Puede ser la xenofobia, puede ser la homofobia, pueden ser elementos para los que la Real no es ajena y de alguna manera educa a sus jugadores y con eso está contribuyendo también a un ecosistema formativo y de valores envidiable. Esta comparecencia de hoy también, al menos desde la Diputación Foral de Guipúzcoa, tiene el sentido de hacer un llamamiento a la unidad del fútbol guipuzcoano. Es evidente que el fútbol es un entorno complejo que plantea innumerables desafíos, es una industria muy competitiva, nunca mejor dicho, porque al fin y al cabo, oye, pues son clubes que compiten, y que por tanto se hace más necesario que nunca que ese ecosistema que tan buenos resultados nos ha dado en el terreno formativo, que nos ha permitido tener nuestra propia cantera y exportar talento también, y por tanto esa riqueza que hemos generado entre todos en términos cuantitativos pero también en términos cualitativos, la mantengamos. Y eso quiere decir que permanezcamos unidos y que las alianzas que se suscribieron en su momento y que ha permitido que exista un itinerario formativo, una pirámide bien definida, un reparto de roles y de papeles bien, de alguna manera, también definido, se mantenga, porque obviamente esos entornos a veces tan agresivos o tan depredadores que existen en el mundo del fútbol nos obligan a ser especialmente cuidadores de este entorno nuestro, ¿no? Insisto, porque somos pequeños y porque hemos generado un ecosistema tan envidiable, tan atractivo, que obviamente pues hace que otros clubes a nuestro alrededor pues puedan fijarse en el nivel de la calidad de la cantera que se genera aquí. Y por tanto, esa es una razón por la que creo que es importante que la Diputación mande un mensaje de unidad al conjunto del fútbol guipuzcoano, porque de esa manera todos saldremos ganando. Yo creo que ese es el gran mensaje. De esa manera, si nos mantenemos yo aquí todos unidos, y yo creo que vosotros sois los primeros en ser conscientes de ello y de predicar con ese ejemplo, todos saldremos ganando, todos saldremos ganando. Y básicamente eso es lo que hoy quería trasladar.
Obviamente, la presencia de Eibar en primera división significa que tiene que tener su papel, no es baladí que haya un segundo equipo guipuzcoano en primera división, la Real es consciente de ello, estoy convencido, y eso es perfectamente encajable en la actual estructura, en la medida en que se reconozcan de alguna manera los liderazgos, las estructuras y evitemos generar estructuras paralelas, ¿no? Yo creo que eso deberíamos de tratar de evitarlo para conseguir permanecer unidos, porque en definitiva yo creo que reconociendo roles y reconociendo papeles que estén a la altura de la dignidad que supone en un momento dado formar parte de un equipo de una liga de primera división es compatible con una estructura que ha dado buenos resultados, con una dinámica que ha dado buenos resultados y que permite además que en el terreno formativo cada uno tenga su papel, porque permite, o sea, tenemos equipos en la Real B, si no me equivoco, está en tercera división, ¿no? En segunda B, perdón. Tenemos dos equipos en primera división, tenemos en el fútbol femenino dos equipos en primera división. Yo creo que hay un itinerario y hay un camino bien trazado, hay juego y hay sitio para todos, y con esas premisas creo que podemos seguir fabricando talento y sobre todo personas con valores, que creo que eso es algo también muy importante que no se nos debe olvidar a la hora de prevenir, digamos, pues frustraciones o prevenir, digamos, contraindicaciones. Y aquí lo voy a dejar yo, quien te voy a pasar la palabra para que nos des un poco tu opinión. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias primero en nombre del fútbol guipuzcoano. Creo que, bueno, pues como decías, ya llevamos muchísimos años trabajando unidos, la Real, la Diputación Foral de Guipúzcoa, los clubes convenidos, la Diputación, los clubes convenidos y la Real. Y la verdad es que el resultado está siendo magnífico. Me gustaría reconocer también aquí la labor de muchísimas personas que lo hacen de forma desinteresada en todos los clubes de Guipúzcoa y que son parte del ecosistema, como decías tú, del ecosistema educativo de Guipúzcoa, y que son los culpables de que muchísimos niños en Guipúzcoa se formen en valores, se formen en el deporte, tengan el deporte como una actividad central en su vida durante muchísimos años. Y sinceramente creo que es pues una de las mejores inversiones que podemos hacer en el Guipúzcoa del mañana, en el futuro de Guipúzcoa, porque esas personas que hoy se están formando son, bueno, pues las personas que van a estar en nuestro territorio, al frente de nuestro territorio, pues el día de mañana, ¿no? Estas personas que desinteresadamente están en los clubes y que son las que sustentan los clubes hacen un esfuerzo pues increíble. Cuando te juntas con cada uno de ellos, lo ves como desinteresadamente, bueno, pues hacen que en cada pueblo los clubes se mantengan esa actividad, y me parece que es una labor bueno, pues a destacar, a reseñar, como también a otros ámbitos que son importantísimos en el fútbol, ¿no? La labor de la Federación Guipuzcoana de Fútbol, la labor de los árbitros. Hoy en día, pues tanto el problema que está existiendo también de convivencia y de relación entre padres bueno, pues como hemos visto en algunos ejemplos últimamente. Yo creo que Guipúzcoa es ejemplo en el deporte y en fútbol, y en el fútbol en muchos aspectos, ¿no? Y los valores que destacas, bueno, pues tenemos que saber llevarlos al plano de la convivencia y al plano de la educación y al plano bueno, pues de saber que el fútbol en sí es un punto de unión y un valor de unión que nos puede llevar muy lejos, ¿no? Y como decías, la Real Sociedad tiene que compaginar con la firma de este convenio la búsqueda del talento y ahondar en lo que son los principios, los valores y la educación. Y los dos son muy importantes. Creo que la cantera dentro de la Real Sociedad es parte de la cultura de la Real Sociedad, y defender la cultura, defender la filosofía, defender los principios en los que el club se basa es una labor muy importante de todos, ¿no? No solamente de los que en este momento estamos interviniendo directamente en la Real Sociedad.
Y creo que la Diputación Foral de Guipúzcoa siempre ha estado al frente de reconocer a la Real sus valores, pero también de esforzarse para que la Real cumpla con una forma de ser y con una forma bueno, pues de actuar. Y además de buscar talentos, además de trabajar en tener mejores jugadores, además de que los jugadores guipuzcoanos cada vez sean más competitivos en lo que es un fútbol internacional muy exigente, bueno, pues está la labor más importante, que es la labor de la educación y la labor de que esa educación sea cada vez más, bueno, que cualitativamente sea mejor, tanto en la formación de los jóvenes en el fútbol, que cada vez estemos más presentes en lo que es los clubes convenidos, que cada vez reconozcamos mejor y estemos más presentes en lo que es el deporte escolar, y que cada vez además esa educación y esa formación se realice más en valores, ¿no? Creo que este convenio refleja, o el espíritu es ahondar en las dos líneas. Por lo tanto, os agradecemos muchísimo a la Diputación, te agradecemos muchísimo personalmente a ti, diputado, por darnos esta oportunidad y por poder seguir o poder continuar con la labor que la Real lleva muchos años realizando, ¿no? Es una piedra más, pero es una piedra que, bueno, pues que enseña el camino y que permite hacer camino de futuro, ¿no? Eskerrik asko, Denis, eskerrik asko por darnos esta oportunidad. ¿Alguna pregunta? ¿A qué os referís cuando habléis de las injerencias externas o de no esa unidad? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Hay algo en peligro? ¿Qué es lo que está...? Bueno, el fútbol es un entorno muy competitivo, obviamente. No vamos a descubrir a estas alturas nada. Que eso supone que si Guipúzcoa está haciendo una apuesta que no es una apuesta baladí, que es una apuesta que lleva mucho esfuerzo desde la más tierna infancia con el deporte escolar, para generar vocaciones, en primer lugar, vocación deportiva y luego talento, pero primero vocación, espíritu deportivo, bueno, pues querencia por el ejercicio físico, y eso implica que se van poco a poco bueno, pues generando también itinerarios formativos, y en esos itinerarios formativos y especializaciones pues hay niños y niñas que optan por el fútbol y que además se les lleva de forma muy cuidadosa poco a poco en ese itinerario formativo, tratando sobre todo de conservar o de mantener a esos chavales y chavalas en su entorno sin necesidad de desplazarlos kilómetros a lugares ni concentrarlos en lugares, sino dejarles que vayan creciendo futbolísticamente. Toda esa tarea requiere un esfuerzo humano, un esfuerzo económico, y creemos que obviamente en un mercado al final como es el del fútbol, donde los clubes, sean de aquí o sean de fuera, optan y compiten por el talento, pues ya sabemos todos a estas alturas lo que eso conlleva y en lo que eso se traduce en intentos por generar fichajes o generar alianzas o convenios con determinados clubes para establecer caminos preferenciales, y creemos que eso, que yo no lo contemplamos, pero que necesitamos conservar, digamos, la unión actual, esos convenios que a la Diputación digamos, le unen con la Real y a través de la Real con el conjunto del fútbol guipuzcoano, que creemos que se deben conservar y que se deben mantener. Nosotros en los últimos años, invitados por la Real, hemos asistido a unos actos que realmente son muy simbólicos, pero donde se ve todo ese espíritu y todo ese voluntarismo que también existe, todo ese nivel de voluntarios y voluntarias que están en las estructuras futbolísticas, que están en las juntas directivas, que están llevando padres y madres que llevan a los niños y a las niñas a jugar los diferentes digamos, campeonatos los fines de semana, los entrenamientos. Bueno, creemos que todo eso es algo a proteger, para que genere un talento que rinda en Guipúzcoa, a poder ser. Pero vamos, nada distinto de lo que se puede hacer en otros sectores. O sea, aquí hay un campo, digamos, formativo y educativo meramente futbolístico, y luego hay una parte que no se nos escapa a nadie, que tiene que ver con la riqueza que genera el fútbol, y por tanto que tengamos toda esa pirámide bien organizada, que tengamos todo ese itinerario bien estructurado, implica que luego hay unos resultados que rinden en nuestros equipos y fundamentalmente la cúspide en la Real Sociedad, como se está pudiendo ver. Es decir, que luego da un resultado.
Eso es algo a preservar, eso es lo que quiero decir. En ese sentido, la Diputación tiene previsto de alguna forma para que incluso cuando esté desventaja respecto a otros territorios limítrofes, que un chaval de 5, 6, 7 años pueda optar por el fútbol sin tener que apuntarse a otros deportes, esa norma que tanto tiempo viene poniéndose en duda y que hace que precisamente chavales que bueno, pues esos clubes de los territorios que aplican las cosas para coger por aquí. Y la pregunta, ¿cómo está el convenio con Antiguoco y Mariña, que son los clubes que parece que van a optar por el retiro o quieren optar o no sé? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, en principio la Diputación no comparte esa visión. O sea, nosotros, y además es algo que es una mirada conjunta con la Real Sociedad que nos satisface mucho coincidir con ellos. O sea, creemos que el actual modelo, con los retoques que de hecho estamos trabajando en una mesa de trabajo desde muchas disciplinas para repensar a los 25 años que se han cumplido ya el deporte escolar, repensarlo, mejorarlo, actualizarlo, lo que sea necesario, ¿no? Pero ahí hay miradas de todo punto de vista. Al margen de esos retoques que se puedan hacer y de algunas, digamos, flexibilidades de las que nos podamos dotar, en general, el modelo del deporte escolar no solo no ha perjudicado ni a la Real ni al entorno formativo en el mundo del fútbol, sino que muy al contrario creemos que lo ha alimentado y que lo ha de alguna manera favorecido. Sabéis que ha sido una política no ya de esta Diputación, de este gobierno foral, sino que viene de muy atrás y que no ha sido fácil de instalar. Es verdad que hay quien lo pueda ver con algún tipo de desconfianza o de creer que eso nos perjudica y sin embargo quien tiene encomendada la tarea de liderar todo este sistema de formación del fútbol, que es la Real, pues es nuestro mayor aliado en este terreno. Es decir, es el primero en ver que el multideporte, que el poder educar a los chavales y a las chavalas en diferentes disciplinas deportivas les dota de unos conocimientos y de unos valores que el monocultivo o que un solo deporte seguramente no lo conseguiría de la misma forma. Y a la vez, si uno atiende a los números, en principio no hay ningún dato objetivo que nos haga pensar que, a la vista de los resultados, eso esté perjudicando al fútbol. Más bien al contrario, lo que vemos es que tenemos un fútbol con una salud envidiable en el masculino y en el femenino, y además vemos que se generan vocaciones y talentos en otras disciplinas deportivas, lo cual es extraordinario desde el punto de vista de la sociedad y del deporte en general. Algo que también eso nos gusta mucho, la Real también ve con... Es decir, al final yo creo que se trata de tener una amplitud de miras, de tener, digamos, capacidad de mirar hacia el futuro y de generar vocaciones en el mundo del deporte. Obviamente el fútbol tiene un peso innegable. De forma natural se va decantando también las preferencias de los chavales y de las chavalas y no hay y el nuestro no es un sistema que esté impidiendo en la realidad que quien quiera cuando llegue el momento tenga la edad pueda optar por un deporte. Nosotros, insisto, estamos en esa mesa de trabajo viendo a qué edad se podrían producir algunas flexibilizaciones, algunos retoques para de alguna forma adecuarnos a los tiempos. Quizás los cambios que haya que hacer en el deporte escolar no solamente tienen que ver con esto, tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con la formación de los monitores, tiene que ver con la conciliación laboral, tiene que ver con muchos aspectos que impactan también sobre la vida de las familias y sobre el itinerario formativo de los chavales y de las chavalas, ¿no? Pero nosotros no lo vemos como algo que esté impidiendo realmente y a los datos nos remitimos. Y respecto a la segunda pregunta, en fin, precisamente el llamamiento que hacemos es para permanecer unidos. Y me vas a permitir, Álvaro, que tampoco vaya mucho más allá porque no me gustaría dar por hecho elementos que yo creo que si podemos deberíamos de evitar, ¿no? Y también esa es la razón por la que he hecho ese llamamiento. No sé yo quién si quieres añadir. Sí, yo creo que como comentabas, la mejora en la formación es compatible con el deporte escolar. La Real luego os confirmaremos los datos, ¿no? Pero la Real en los últimos 3 años hemos estado presentes en muchos colegios, en 90 colegios, y hemos dado formación a más de 800 monitores. Nosotros pensamos que
la formación en el fútbol, la mejora de la metodología, estar presentes en lo que puede ser la evolución óptima del jugador, es absolutamente compatible con el deporte escolar. Y que, como decía el diputado, nosotros tenemos que mejorar en que cada vez sea más compatible y que cada vez pues funcione mejor, y que busquemos esos, o que identifiquemos esos puntos de mejora y que los afrontemos, ¿no? Pero el deporte escolar, fomentar el deporte escolar, fomentar la actividad en los más jóvenes, en los más niños, es algo en donde la Real va a estar siempre comprometida y nunca va a renunciar a ello. Respecto a los clubes, no solamente los que comentabas, yo creo sinceramente que no vamos a tener problemas problemas importantes con los clubes para seguir todos unidos, o para seguir para que el deporte guipuzcoano, para que el fútbol guipuzcoano siga básicamente como está ahora, ¿no? Las conversaciones con los diferentes clubes que nos han querido llamar son buenas, son razonables, y van todas en la misma línea. Habéis hablado del papel de Leibar en el convenio, pero habéis especificado qué tipo de papel pueden tener. No sé si os habéis reunido con ellos. Ayer la presidenta del Mundo Deportivo que espera llegar a un acuerdo con la Real para cambiar el convenio, para interpretar el convenio, o el papel de Leibar en el convenio, pues el papel de Leibar en este convenio. Bueno, yo, como he dicho, y efectivamente lo más importante, nosotros bendeciremos un acuerdo entre los clubes, siempre, porque creemos que esa es una de las bases del éxito, es decir, que los clubes lleguen a acuerdos y se sientan cómodos, sabiendo que los acuerdos siempre suponen cesiones, ¿no? Siempre suponen cesiones, si no sería muchísimo más fácil llegar a acuerdos. Obviamente un Eibar en primera división no es lo mismo que un Eibar en segunda división, pero eso yo creo que es tal obviedad que la Real Sociedad también lo entiende, y por tanto entiendo que son entre ambos clubes que tienen que llegar al acuerdo de qué encaje, qué papel, qué rol otorgarle al Eibar en primera división dentro de esa cadena formativa, ¿no? Obviamente el Eibar no ha tenido hasta ahora la vocación, o digamos la vocación formativa, o digamos el tamaño, la dimensión formativa que tiene la Real Sociedad, que es por lo que de alguna manera le otorgamos también ese papel preponderante y de liderazgo a la Real Sociedad, ¿no? Pero aún así, obviamente puede jugar un papel, y ese papel entiendo que será el que tengan que acordar entre ambos clubes, que me consta que están hablando, porque entre otras cosas tenemos la fortuna de que sus juntas directivas tienen relaciones cordiales y de alguna manera son conversaciones fluidas, obviamente cada una desde su interés y desde su punto de vista, pero no nos cabe a la Diputación Foral de Guipúzcoa ninguna duda de que llegaran a ese acuerdo. Sí, yo creo que hay que ratificar las palabras del diputado, ¿no? Hemos tenido diferentes conversaciones, no sabría pues numerarlas. El Eibar ahora comienza también un periodo de elecciones, y estamos también a final de temporada todos metidos en nuestros objetivos, o en los objetivos que los primeros equipos pues queremos defender, ¿no? Pero la conversación con el Eibar es muy fluida, la relación con el Eibar es muy buena, no de ahora, sino de pues en los últimos años ha sido muy fluida. Y bueno, pues lo que es la formación de los niños de Eibar que están viniendo, que van a Zubieta, pues sigue con normalidad, ¿no? Y yo espero que vamos a encontrar la forma de relacionarnos entre los dos equipos, ¿no? Una pregunta que estaba en el aire y que también hemos estado estudiando jurídicamente es si dos clubes de primera división podían ser convenidos. La respuesta jurídica ha sido que sí, y a partir de ahí pues en el ámbito de la formación, me refiero, en el ámbito de lo que es el fútbol base, y a partir de ahí lo que los dos clubes tenemos ganas es de continuar pues mejorando, ¿no?, nuestras posiciones en primera división, pero también en lo que es la formación de los más jóvenes, ¿no? Y no hay un desencuentro en cómo afrontar esa formación, y por tanto no creo que vaya a haber
un desencuentro, sí, los pensamientos de todos y la política de Leibar, pues después de las elecciones continúa como es la actual. No creo que vaya a haber pues demasiadas dificultades para encontrar un acuerdo, ¿no? No, no, vamos a ver. Yo creo que son 96 clubes, nos han escrito 3, 4 o 5 que querían revisar algunos términos del convenio y la verdad es que no. Yo lo que siento con los dos es que no hay ningún problema en la conversación con los dos. No estamos teniendo problemas en la conversación con ningún club. Quizás, bueno, pues ahí se ha hecho más, no sé, o se ha podido pensar que había más dificultades de las que realmente hay en este momento, ¿no? Han sido conversaciones diferentes con el Mariño o con el Antiguoco y la verdad es que van bien las dos. Bueno, eso sí, pero bueno, eso pasa siempre, ¿no? O sea, la verdad es que, a ver, porque el Athletic Bilbao venga a Guipúzcoa a coger jugadores o a intentar relacionarse con ningún club, no nos vamos a sorprender. Y por eso el modelo de fútbol guipuzcoano no se va a quebrantar y va a entrar en crisis. Eso puede pasar, ha pasado y esperemos que no pase, ¿no? Pero bueno, también nos gustaría bueno, pues pensar ahí que lo que tratamos es de la educación de los más jóvenes. Por lo tanto, cuando hablamos de la unidad, más que buscar el talento, que si se te va a un club puedes intentar captar ese talento que iba a fichar ese club y bueno, y tienes otros clubes o hay otros clubes para que jueguen esos talentos. Más el problema es pues, el problema de la unidad en la educación, en los pasos formativos, en el tránsito a los jugadores, pero de muchos jugadores que no llegan a primera división, ni llegan a segunda, ni llegan a tercera, ni igual juegan a partir de los 20 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que el convenio de fútbol guipuzcoano va mucho más allá de lo que es los talentos para la Real Sociedad y tiene mucho que ver pues con la educación de los más jóvenes que son el futuro de mañana, ¿no? Entonces, sinceramente creo que vamos a poder alcanzar un acuerdo con todos, ¿no? Con el Eibar, con el Antiguoco, pues con el Mariño, que la importancia, por ejemplo, del deporte femenino en este convenio, del fútbol femenino. Para el Mariño el fútbol femenino es un aspecto muy importante. No sé, nosotros vemos el convenio más allá de que también, pero más allá de lo que es el camino para encontrar talentos, ¿no? Que por supuesto que también, pero bueno, pero lo vemos más allá. A ver, pues que estamos encantados de que el proyecto de la Real está creciendo en el fútbol femenino cada vez más. Es verdad que nunca hemos ganado la liga, pero cada vez está creciendo más. Fuimos el primer club de la Liga Española en hacer a todas las jugadoras profesionales, todas. Hubo un momento en donde solo había 24 fichas profesionales en el fútbol español y 20 eran de la Real. Es decir, creo que la Real ha sido pionera en que el fútbol femenino dé pasos importantes y intentaremos que los resultados deportivos mejoren, pero sinceramente creo que es con el esfuerzo de todos, empezando por las jugadoras y empezando por pensar cada uno en qué se puede aportar más y cómo se puede aportar mejor, ¿no? Pero creo que el equipo femenino, los resultados de las últimas jornadas están siendo realmente buenos y que hay que continuar en esa línea. Pues, hombre, vamos a ver. Pues también, ¿no? O sea, estamos hablando, por ejemplo, pues del éxito, como comentaba el diputado antes, del éxito del modelo. Y tenemos dos equipos en primera división masculina, tenemos 2 equipos en primera división femenina
y cada vez el fútbol profesional es más exigente y más competitivo, o el fútbol a alto nivel, ¿no? La Real, en lo que a mí me ha tocado estar en el Consejo de Administración de la Real, hemos convivido en segunda división con el Reunión, en segunda división con el Eibar y en primera división con el Eibar. Es decir, que siempre hemos tenido en nuestra competición, o casi siempre, ¿no? Creo que un año no, pero o 2 años no, pero muy poquito, ¿no? O, bueno, en primera división efectivamente el Eibar subió más tarde, pero hasta cuando estábamos en segunda división compartimos con el Eibar y con el Reunión espacio, pensamientos, y sinceramente creo que tenemos que tener altura de miras, saber convivir con la realidad, saber la importancia del Eibar y las bondades del Eibar para lo que es el deporte guipuzcoano. Y en el deporte femenino lo mismo, ¿no? Pues yo creo que es una suerte contar con el Oyarzun en primera división y saber las bondades que tiene ello, ¿no? Sí es verdad que tenemos que convivir eso con el respeto a todos los demás, el respeto a los clubes que no están en primera división, que están en segunda división o en edades formativas y que necesitan sus jugadoras, necesitan su espacio, necesitan su bueno, pues su cultura también, ¿no? Y respetando eso, yo creo que es bueno que cuantos más equipos haya en la élite, mejor. Mira, en el deporte, cuando estábamos en segunda división y también ayudábamos, o intentábamos ayudar económicamente al deporte guipuzcoano, y también los problemas, por ejemplo, que el Eibar tuvo cuando estaba en segunda B, o los problemas por los que el Reunión ha tenido también durante años económicos, la Real siempre ha intentado estar ahí. Y siempre ha estado ahí. Estando en primera, estando en segunda, nunca le ha dado la espalda a lo que es el deporte del fútbol ni a los clubes referentes en esto. ¿Y por qué? Pues porque una institución como el Real Unión en Guipúzcoa o en Irún es importantísima. Pero no solamente por los jugadores que pueden venir del Real Unión a la Real Sociedad, sino por la labor educativa y formativa que el Real Unión realiza en Irún. Y lo mismo pasó con el Eibar cuando estaba en segunda B, y lo mismo pasa con otros clubes, ¿no? Por lo tanto, todos aquellos clubes que se han acercado a la Real Sociedad durante estos años para buscar o para estudiar o para analizar cuáles eran sus problemas, los hemos recibido con las puertas abiertas y hemos intentado atender los mismos, ¿no? Pero siempre pensando en que la cultura del deporte y del fútbol como está planteada en este momento en Guipúzcoa da resultados beneficiosos, ¿no? Bueno, pues quedan 6 partidos, tenemos que jugarlos a tope, el equipo está muy concentrado, hemos superado el bache de las lesiones y la verdad es que el equipo está con muchas ganas, ¿no? Quedan 6 partidos, pero en una semana se juegan 3, o sea que es una semana importantísima. Los 3 partidos de casa son importantísimos y los tenemos que sacar entre todos, ¿no? Entre los jugadores y los demás que vamos al campo, pues para la afición es importantísima jugar un papel muy, muy importante, ¿no? Y entre todos tenemos que estar el próximo año en Europa, que estoy convencido que lo vamos a hacer y que vamos a estar. No, es al revés. Creo que es la primera vez que hemos hablado desde el principio de temporada de cómo nos vamos a plantear el futuro, de cómo iba a ser el futuro. Carlos Vera está absolutamente concentrado. Son temas que ya los hablamos en el mes de agosto y en Navidades y que hemos conversado de cómo plantear el futuro y cómo afrontar cuáles son sus ideas y bueno, no, al revés. No, yo pensaba que incluso ya lo sabíais. O sea, no. Lo que me ha sorprendido es que haya tenido relevancia en la prensa o que haya tenido esa relevancia. No es una conversación que la tenemos desde verano y que bueno, pues es verdad que en el 18 ya veremos si Carlos Vela afronta o no el futuro de la Real Sociedad o si va a tener otra
otro destino, ¿no? Pero en este momento estamos preocupados por los 6 partidos, nada más que por los 6 partidos, y no, es al revés. Es la primera vez, o una de las veces que con Carlos Vera hemos hablado del futuro con mucho plazo. Si con él se ha hablado de renovarle, se ha hablado de que no utilices... Ya veremos. 6 partidos. No, 6 partidos. Lo que pase, no te preocupes, efectivamente, como se ha hablado, no es que lo vayamos a contar, sino que como está hablado, no te preocupes, los 6 partidos, nos vamos a concentrar en estos 6 partidos y lo que pase ya pasará. Bueno, no quiero entrometerme yo en cuestiones así, pero lo importante de esas declaraciones es que el año que viene jugamos en Europa, es decir, que... ¿No? Sí. Claro. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aclaración más? No, gracias.